la idea es crear un nuevo espacio en la casa que tenga que ver con la comunicación digital y política. Hasta ahora venimos trabajando en espacios de formación política, culturosos, presentación de libros, bueno, en una articulación con la Facultad de Periodismo y con invitados de la talla del profe Romero, María Fernanda Ruiz. Nos toca inaugurar una serie de 3 charlas de comunicación digital y política. Estamos en un momento que es bisagra para el trabajo de muchos y muchas que emprendieron este camino allá por agosto o mediados de 2016, trabajando fuertemente en el Instituto Patria, como hicieron ellos, con la Comisión de Comunicación. Hoy en día tenemos una plataforma que es Mueve Argentina, también está Mueve América Latina. El objetivo es articular a las comunidades, a los sujetos y sujetas hablantes, aportar los sentidos, ¿no? Que tienen que ver de las comunidades a la comunicación digital en línea. Me parece que es el resultado de esto que van a presentar, que van a mostrarles el funcionamiento y cómo se ha ido articulando a lo largo del país. Gracias, Hernán. Ruiz, lo dejo. Bien. Bueno, gracias a la Casa de Axel por invitarnos y gracias a todos ustedes por estar acá compartiendo alrededor de estos debates que nos preocupan tanto, el tema de la comunicación y la política, de la relación entre la comunicación, la política y las tecnologías, y sobre los nuevos espacios donde se dan estos debates que tienen que ver sobre todo con el tema de las redes. Ella es Fernanda Ruiz, trabajamos con ella y con otro grupo de compañeros y compañeros desde hace algunos años, sobre todo en el Instituto Patria a partir del 2016, donde de las comisiones que tenían que ver con la comunicación, redes, tecnologías, etc., empezamos a investigar, a estudiar y a tratar de debatir alrededor de qué hacer frente a la irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes. Así que lo que vamos a hacer es compartir un poco eso. Bueno, Fernanda, ¿podrías contar un poquito de qué se trata hoy la presentación? Así arrancamos, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos muy contentos, la verdad, de estar acá, muy agradecidos a la Casa de Axel, a Hernán, que nos presentó, a San Martín, bueno, gente muy querida, y es una alegría para nosotros. Stan Bauer siempre nos dice, ustedes siempre con esto de militar en las calles y en las redes, en las calles y en las redes. A él le pesa lo de las redes porque es un señor del audiovisual a gran escala, ¿no? Tristan Bauer. Pero él nos dijo algo interesante, es que además de militar en las calles y en las redes, también lo hagamos en estos espacios del encuentro, ¿no? En la cueva primitiva, donde las personas se abrazan, se encuentran, se escuchan, se conocen de una manera que la mediación digital atenta contra la sensibilidad de nuestros vínculos. Así que siempre es un privilegio encontrarnos de esta manera y poder fraternizar el proyecto político que compartimos. Bueno, hoy vamos a trabajar, voy a tirar algo, una bomba de entrada, porque si todos ustedes vinieron acá para hablar de comunicación digital y la relación con la política, es porque para algo les interesa este tema de las redes sociales. Y desde el 11 de agosto, que estamos todos más felices, nos pasa algo con algunos de nuestros referentes políticos que nos dicen, ¡ja! Ustedes con los telefonitos y ganamos las elecciones con un Clio, un perro, un libro, una cumbia y creo que una chancha, no sé. Todas cosas analógicas, ¿no? Entonces, bueno, igual no nos escucha la devolución que nosotros le damos cuando le decimos ganamos con las representaciones comunicacionales, político-comunicacionales de un perro, de un Clio, de un libro, no con la materialidad del perro, digamos, ninguno de nosotros jugó con Dylan, por ahí sí algunos. Pero la mediación comunicacional todavía es para el campo popular es un proceso que tenemos que explorar. Y para eso trajimos acá con el profe algunas reflexiones para compartir con ustedes. Como seguramente todos y todas son militantes políticos, todos tendrán cosas para aportar y para decir sobre esto, así que la intención es compartirles un poco la experiencia de trabajo de estos años tan oscuros, donde la militancia política nos salvó de tantas cosas, ¿no? Materno,
fraterno de lo compartido. Y después abrir el diálogo para que todos podamos interactuar y hacerlo más interesante. Bueno, lo primero vamos a un aplauso muy grande para todos los que trabajaron para el triunfo de Alberto, para el triunfo de Axel, para el triunfo de Flor de la Plata. Prepararnos para lo que viene. Bueno, lo primero va a ser tratar de entender en qué territorio será hoy por hoy la disputa, el debate cultural, el debate político, que tiene que ver, entendemos, con lo que está pasando, con la revolución tecnológica que estamos viendo en estos días. Y para eso vamos a tratar de ver un poco qué es lo que está pasando con Internet acá en la Argentina, porque también entre los debates entre las discusiones esas, con muchos de nuestros referentes, lo primero que pasaba cuando hablábamos era, decía, no, acá en la Argentina eso de Internet no va, los teléfonos, la gente no tiene, el pueblo no tiene acceso a eso. Y la verdad es que sí tiene. Pero bueno, lo primero es analizar el territorio, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Entonces, para eso vamos a compartir algunas placas que nos muestran cómo está parada la Argentina con respecto al tema de acceso a Internet, uso de dispositivos móviles, etc. Acá vemos la penetración de Internet clasificada por países. La barrita blanca que ven acá es el promedio global. O sea, a nivel de promedio mundial de los países, un 53% de la población accede a Internet. Argentina está acá con un 78% de penetración. Esto no quiere decir banda ancha en el hogar, ni smartphone, quiere decir acceso a Internet. También hubo una década ganada donde el Conectar Igualdad, de la Argentina Conectada, la fibra óptica, los gasoductos en la Patagonia, bueno, nada, ¿no? Nuestros proyectos políticos en América Latina fomentando todo esto. Pero fíjense el tiempo que utilizamos en Argentina y está en Internet. ¿Cuánto dirían que están en Internet en un día ustedes? 8 horas, ya leyeron. Bueno, nosotros que nos dedicamos a trabajar en esto de la comunicación digital estamos todavía más abrochados con esta situación. Pero bueno, en Argentina el promedio es de 8 horas y Argentina es el 8º país del mundo en dedicarle tiempo a Internet. Una cosa que me llama mucho la atención cuando charlamos así, es sobre la relación que vamos teniendo con los teléfonos y con las redes. ¿Cuántos de ustedes, me gustaría que levanten la mano, lo primero que hacen cuando se despiertan es agarrar el teléfono? Bien. Casi experto. Lo último que hacen cuando se acuestan a dormir. Estos ya somos los que tenemos problemas sexuales. Claramente. Bueno, ¿no? Para entender la relación que hay de la mayoría de nosotros con... Ahora ya me hiciste sentir mal. No te vi levantar la mano. Bueno, ¿qué plataformas se utilizan en Argentina? Las rojas son las de mensajería. Vieron que hay toda una migración en las prácticas comunicacionales con el teléfono hacia WhatsApp. Casi es como un bebé recién nacido WhatsApp, que hay que atenderlo todo el tiempo, porque te habla la tía, te hablan del trabajo, te hablan tus compañeros, de militancia, de la casa de arte. Bueno, YouTube es el primero, por muy poquito pasa a WhatsApp y a Facebook. Hace 1 año y medio Facebook estaba primero, Facebook tiene 30 millones de cuentas en Argentina, pero hay una cultura audiovisual muy fuerte en Argentina, por lo cual todas estas investigaciones guían después nuestras prácticas político-comunicacionales. O sea, si entendemos que el video es fundamental para los argentinos y las argentinas que tenemos que interpelar, vamos a irnos hacia el lenguaje audiovisual todo lo que podamos para aprovechar esa característica. Después otra cosa, muchas veces nosotros nos quedamos en Twitter, nos quedamos en la pelea política en Twitter, porque somos sujetos políticos, militantes políticos y los periodistas también están en Twitter. Sin embargo, fíjense, Twitter es un 32% de la comunicación digital, mientras que Facebook está en un 67%, Instagram viene creciendo vertiginosamente, un 42%, y a veces nos quedamos con que hicimos una tendencia en Twitter y creemos que con eso disputamos sentido, cuando en realidad el sector de la población menos politizado no está en Twitter
De todos modos, hay que hacerlo porque afecta a los medios de comunicación, pero Facebook e Instagram son plataformas que no podemos descuidar. Tenemos la responsabilidad de entender este esquema, ¿no? Eso es importante el tema de lo de Twitter, cuando uno le quiere hablar a gente que no está tan vinculada a la política, o no está tan politizada, sino cuando vamos a buscar al otro, ¿no? Al tercio ese que es fluctuante. Es muy difícil encontrarlo tal vez en Twitter y con las herramientas que nosotros usamos habitualmente y con los seguidores que tenemos habitualmente, porque muy probablemente estemos en lo que se conoce técnicamente como una cámara de eco, donde en general los algoritmos hacen que sigamos y nos sigan gente que más o menos piensa cosas parecidas. Entonces, por eso hay que estudiar bien ese territorio para poder intervenir en él. Un breve ejemplo, cuando se lanza Sinceramente, el día que le enfocamos a la rural, Sinceramente, hicimos un análisis de la conversación social en 3 redes, en Instagram, Facebook y Twitter. En Twitter, nuestras voces, desde C5N hasta Hernán Kirchner, Mueve Argentina, nuestro lado, teníamos un 80% de la conversación en Twitter. O sea, copamos la conversación en Twitter sobre Sinceramente. Ahora, en Facebook y en Instagram era exactamente al revés. 70 y pico % de la conversación, TN, Clarín, Infobae, ¿no? No éramos nosotros. Entonces, ahí nos dimos cuenta de un problema que era que nosotros estábamos todos en Twitter mientras las máquinas, las fábricas de odio, de subjetividad, de miedo, estaban en Facebook y en Instagram. Con el agravante de que la conversación en Twitter era de 166.000 menciones, mientras que las de Facebook e Instagram superaban las 400.000 menciones. O sea, eran conversaciones mucho más grandes y masivas en las cuales no estábamos disputando políticamente. Esto es el tiempo que usamos en redes sociales. Somos el 5º país del mundo en invertir tiempo de nuestra vida en las redes sociales. Pensémoslo, ¿no? 3 horas diarias promedio. Y esto es las actividades que hacemos en los teléfonos. O sea, ¿qué hacemos con los teléfonos? Los argentinos y las argentinas, en un 70% es conversar. Esto es WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype, la conversación. Y en un segundo lugar, somos uno de los pocos países del mundo que tiene en segundo lugar el video. 67% vemos videos. En los teléfonos incluso, para el infarto de Tristan Bauer. La gente ve videos en el teléfono. Claro, digo para entender dónde es el territorio de disputa, me parece interesante ver cómo se divide la comunicación. Esto es en el pasado, no hace tanto, en el año 2000, este informe. Estos informes que tenemos son los de la industria, en realidad, son los mismos que usan Google, Facebook, etc. No es algo nuestro ni de una investigación independiente, sino que tiene que ver con la industria. Así se dividía en el año 2000, ¿no? Con un 73% de televisión, con un 10% más o menos de impresos, con un 18% de radio y apenas un 1,5% de digital. El 3% era digital. Los smartphones no existían. O sea, en el año 2000 todavía no teníamos estos dispositivos que ahora... Eso es el año 2000. Ahora venimos a la actualidad. ¿Dónde están los waffles? ¿Por qué es el... Allá tenés uno, allá. Ah, claro. Bueno, a ver... Miren esto, qué lindo, me gusta hacer. ¿Cómo pasa? ¿Dónde pasa la televisión al 48%? Los impresos, los diarios papel, eso la verdad que... no sé, yo vengo mucho de la cultura del papel, tengo un diario hace muchos años en Bolón, etc. ¿Alguien lee el diario de papel acá? Que levante la mano que lee el diario de papel. ¿Todos los días? ¿Todos los días también? Allá hay un par que leen todos los días. 2, 3 personas. Discontinuamente, ¿cuántos son? Perdón. De manera discontinua, o sea, algunos días por semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2 veces por semana. Claro, generalmente con las estrategias de las tarjetas de compra, de los diarios, etcétera, que hacen que uno para tener esa tarjeta con descuento recibe el diario en papel. Pero la verdad es que
práctica, digamos, a mí cuando me decían va a desaparecer, decía no va a desaparecer nunca porque no hay nada como el diario de papel. Bueno, cada vez va achicándose más el mercado del diario de papel, algunos dicen que desaparece eso, pero bueno, ahí tenemos, miren, quedó solo un 2%. Esto es en el 2030, la proyección, nosotros creemos que va a ser antes, va a ser el 2025 por ahí, y donde queda la televisión tal como la conocemos en un 17%, un 3% radio, la radio no desaparece, pero los impresos no están más, como ven, y el resto es comunicación digital. O sea, el 80% de la comunicación es digital. O sea, en 10 años no va a haber más diario de papel. Por ejemplo. Y el 80% de la comunicación es digital, y la mayoría de eso a través del teléfono, ¿no? El 55% a través de la comunicación va a ser a través de los dispositivos móviles. Esto no quiere decir que no se vea televisión, nada más que se va a ver en el teléfono o en la computadora. O sea, esta televisión, que es el 15% abajo, es la televisión analógica. O sea, ya el Smart TV, ¿alguien tiene Smart TV acá? Bueno, el Smart TV ya está arriba, es digital. ¿Sí? O sea, no es que cambia el medio, sino que cambia la operativa del dispositivo, ¿sí? Y los sistemas de transmisión también, ¿no? O sea, todo lo que es gris y naranja corre por internet y llega a distintos dispositivos, al teléfono, al Smart TV, a las consolas de juegos, a las computadoras, todos los dispositivos conectados a internet. Los diarios seguramente van a seguir existiendo, pero van a ser digitales. De acá seguramente todos nos informamos también, aunque leamos en papel, en diarios digitales. Bueno, ahí lo que me parece que hay que entender es la velocidad de este cambio cultural tan profundo. Claro, Me parece que eso es central, ¿no? Uno piensa cuánto tiempo duró el libro impreso, los diarios, etc. Y bueno, de repente desaparecen. Eso son fenómenos que duran 150 años, pero ahora, en 10 años, se acaba y cambia la manera de la comunicación. Es muy veloz, es muy rápido. Por lo tanto es muy violento y cuesta entenderlo, analizarlo, estudiarlo para poder intervenir también. Entonces es importante hacer este tipo de análisis, conocer el territorio. Este es el territorio donde se disputa el sentido hoy, por excelencia. Vamos a abrirlo un poquito para atrás o para adelante. Perdón. ¿No? Pero digo para entender, ¿no? La televisión lo que significaba y lo que va significando y lo que significa lo digital a lo largo de los años. Ese es el cambio central donde estamos parados. Esta transformación no es solamente una transformación de la materialidad de nuestra vida comunicacional, sino que hay un filósofo que les recomiendo mucho a los que les interesa estudiar en profundidad este tema, que se llama Franco Bifo Berardi, que escribió hace poco un libro que se llama Fenomenología del fin. Muy brevemente, de esta vertiginosidad de la que habla Javi, ¿qué dice él? Que estamos viviendo una mutación antropológica. La humanidad está viviendo una mutación antropológica. Nuestra relación con esta comunicación afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestras formas de comprender la realidad, a nuestra sensibilidad, y es un proceso a la vez muy rápido, que va mucho más rápido de lo que podemos conceptualizarlo y comprenderlo, y mucho más dominarlo, digamos, o trabajar, conducirlo. Entonces, y nomás pensar en el sistema nervioso, cómo se afecta si uno a la noche ve el posteo de un familiar gorila, el último que ve y se tiene que dormir con él. ¿Cómo hace para dormir? Es muy difícil. ¿Para qué problema? No, el sistema nervioso se afecta, claro. Sí, no es lo mismo que ir a comer, ver la película que querés o un partido y después te vas a dormir. No es lo mismo, no cambia. Cuando te despertás, o todo el tiempo, la relación que uno tiene con el teléfono, que todo el tiempo uno está como muy atento a eso, ¿no? Eso cambia el sistema nervioso, indudablemente. Acá muy cerca tengo unas tías gorilas en Berizo. En Berizo, hija de padre peronista, carnicero, y ella no la quieren. Bueno, siguiendo con esta progresión, y seguramente ustedes lo registran, quizás cosas que antes hacíamos por mail o que hacíamos en las redes sociales, ahora migraron a las redes de mensajería, especialmente a WhatsApp. No sé si usan el WhatsApp web, o sea, el WhatsApp en la computadora. Bueno, ya es como una forma de trabajo, ¿verdad? O sea, que es una extensión del espacio de trabajo. Yo me dedico a la comunicación digital, pero aunque uno no se dedica a la comunicación digital, con una computadora, con internet y WhatsApp web ya tenés tu entorno
eso es ese proceso de transformación tan grande que excede al campo de la comunicación y pasa a... Los compañeros que están parados tienen acá y sillas, si quieren pasar. Bueno, esto es el crecimiento de las redes sociales en la barra oscura, y la barra verde son las redes de mensajería. Fíjense cómo es mucho más vertiginoso el crecimiento, y el cruce se da en 2015, ahora la progresión continúa y ya las redes de mensajería duplican a las redes sociales. A propósito, sobre todo, de quienes pensamos los mensajes que circulan ahí, ¿dónde transportamos los mensajes? Entonces, si los mensajes se empiezan a transportar en WhatsApp, entonces hay que pensar también en ese dispositivo en WhatsApp. No podemos quedarnos pensando nada más en cómo hacemos algo, digamos, cómo intervenimos en un diario, o en una radio, o en un canal de televisión. Porque además, el cambio en las redes cambia todo el sistema de la comunicación. A ver cómo decirlo de manera simplificada. El sistema de comunicación hasta ahora era del punto a la masa, o sea, era el medio le hablaba a la mayoría de la gente. Eso es lo que cambia con el advenimiento de las redes y las nuevas tecnologías. Entonces, vos para intervenir en ese diario que te hablaba, le mandabas una carta de lectores, qué sé yo, no sé en qué manera podés intervenir, no mucho más que eso. Una radio lo mismo, llamabas por teléfono, pero ¿cuántos llamados pueden entrar a la radio? ¿Canal de televisión? No sé, ir a participar ahí para ser millonario con bueno, pero la verdad es que mucho más no había. En cambio con las redes cambia eso, empieza a cambiar. Siguen teniendo una primacía indudablemente los grandes conglomerados mediáticos. Aparecen primero los buscadores, porque también son grandes empresas, ponen mucha guita ahí y por lo tanto probablemente tengan más influencia. Ahora, lo cierto es que se da otro fenómeno que me parece interesante desde el punto de vista político sobre todo, es entender que cada uno de nosotros somos comunicadores. No está la comunicación depositada únicamente en los profesionales de la comunicación, sino que cada uno de nosotros somos comunicadores e intervenimos como tales en la disputa, de sentido en la disputa pública. Me parece que ese es uno de los grandes cambios, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros mandamos un mensaje en las redes que tenemos acá adentro, probablemente lleguemos 10 veces más de lo que llega el diario El Día de la Plata, a 10 veces más de población y tal vez a 100 veces más de población de la que llega el diario El Día de la Plata. Entonces, el poder que tenía el diario El Día de la Plata para poner un tema, para debatir un tema, queda relativizado ahora, seguramente, ¿no? Sobre todo si nos ponemos de acuerdo en decir algo todos nosotros ahora en todas nuestras redes. Entonces, cambia todo también, por eso hay que repensar también desde los sectores sociales, políticos, gremiales, etc., esa nueva relación que hay con la comunicación y con las tecnologías. Hablando de nuestro rockstar en las redes sociales, el profe Romero, cuando, no sé si recuerdan la apertura de legislativas, que si todo sale como esperamos va a ser la última de este año, cuando ya fue, claro, ya no está más. El querido presidente dice que ahora con el apoyo del narcotráfico en la frontera, bueno, cuando él dice eso, hay algo muy lindo. Yo trabajo en la televisión pública, ahora con el ministro Lombardi, pero bueno, ahí estamos aguantando hasta que salga el sol nuevamente. Digo que lo llame ATC, no televisión pública, ATC. La gente mayor me va a entender cuando digo trabajo en ATC. El dispositivo de televisión, la televisión pública transmite históricamente las aperturas de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación. Para esto hay entre 5 y 6 cámaras cubriendo. Entonces, supongamos que él es el presidente de la Nación, no Mauricio Macri, sino un presidente nuestro, nacional y popular. Entonces va a haber 2 cámaras de televisión enfocándolo a él y va a haber otras 3 cámaras enfocándonos a los ministros y a las ministras. Entonces, cuando él empieza a hablar de educación, va a haber 2 cámaras que van a buscar al ministro de Educación. ¿Por qué? Porque van a hacer un ping-pong televisivo entre el presidente hablando de educación y el ministro respectivo. Bueno, cuando venía hablando Mauricio de seguridad, las cámaras le empiezan a enfocar a ella. Entonces, él se manda el fallido descomunal de decir
ahora con el apoyo del narcotráfico, Genial, y momento. la cámara le toca a ella y ella hace una cosa con el pelo como que... Bueno, eso lo sube Javier a los 10 minutos de que ocurrió. Eso es muy importante. Se subió realmente casi inmediatamente de que la catástrofe ocurrió. Si no fuera tan trágico sería desopilante. Además yo creo que es verdad igual. Pero bueno, dejémoslo por eso, no importa. Por eso, un fallido siempre es una verdad. Entonces, ese video de 16 segundos tuvo un alcance de 3.600.000 personas. Lo vieron, el video, se detuvieron a ver el video 1.407.000 personas. Estos son 14 puntos de rating en términos televisivos. ¿Sí? No, como claro, son 100, cada 100.000 personas un punto de rating, digamos, es lo que tiene Tinelli o no sé. Sí, mientras deben de tener 6, 7 puntos. De Tinelli al profe. No, bueno, pero yo para entender el alcance que uno puede lograr con las redes y sobre todo, imagínense esto de manera coordinada. Pero bueno, estos son los datos que da Facebook. Acá hay un ejemplo de viralidad. Ustedes mismos en sus redes sociales, es muy importante que miren todo el tiempo las analíticas que nos dan las plataformas digitales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Del posteo de Facebook, este contenido tuvo una enorme viralidad, muy por fuera de los parámetros normales de un contenido viral. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por ejemplo, los me divierte son 62.000 personas dijeron que les divertía este video. O sea, tienen que ir a no dar me gusta, sino apretar ahí y buscar el me divierte. O sea, es como una acción más. ¿Pero por qué es viral? Porque de estos 62.000, solo 6.700 son seguidores de Javier. Pertenecen a la comunidad de Javier en Facebook. Y 55.340 son amigos de los que compartieron. ¿Por qué? Porque este contenido se compartió 56.000 veces. Eso es un ejemplo de viralidad. ¿Cómo se construye esa viralidad? Por la pertinencia, o sea, porque es un contenido compacto que en esos 16 segundos cuenta una película de terror, de humor, bueno, como lo quieras interpretar. Por la inmediatez con la que se subió, porque es de una cuenta muy grande, como la cuenta de Javier, que tiene muchos seguidores, casi 500.000 seguidores, y, en fin, reúne todos los ingredientes. Muchísimos de los contenidos que publicamos en las redes grandes tienen viralidad, pero este especialmente por esas condiciones, ¿no? Con esto lo que queremos ver es un poco la magnitud de esta comunicación digital, que muchas veces desde el campo popular es subestimada, ¿no? Bueno, ustedes están con los telefonitos, nosotros estamos haciendo política, de verdad, ustedes están con los telefonitos, o, digo, los propios compañeros y compañeras. El término es boludeando con el telefonito. Hola, ¿qué tal? Acá estamos los que boludeamos con los teléfonos. Bueno, ¿por qué boludeamos con los teléfonos? ¿Por qué nos importa, digamos, esto? Acá vamos a analizar algo de un país hermano que nos permite entender, en un caso, en el estudio de un caso, por qué estamos tan preocupados y tan ocupados de hacer esto y de entender este proceso. El año pasado fueron las elecciones en Brasil y nosotros tuvimos la posibilidad, veníamos con mucha obsesión con estos temas, veníamos en conversación con algunos compañeros y compañeras de países hermanos que están con las mismas preocupaciones, sobre todo en el terreno del campo popular, frente a lo que ven una estrategia muy centralizada, con muchos recursos de parte de la derecha en todo nuestro país. ¿Sí? Que iba a producir una reacción. Esta es la que era candidata a vicepresidenta por Haddad. Este es Bolsonaro en un canal de televisión mostrando lo que iba a ser el libro de supuestamente educación sexual que iba a repartir. Educación sexual obligatoria que iba a repartir el PT si Haddad. que ganara.
Esta es la mamadera que supuestamente Haddad iba a repartir en los jardines de infantes porque la educación sexual iba a ser una práctica sexual. O sea, ¿se entiende? Esto, no la dejo mucho esta foto porque si me sacan foto con esto atrás, después no lo voy a poder explicar. Pero Bolsonaro salía por los canales de televisión y por cadenas en WhatsApp mostrando los supuestos libros de educación sexual, no desde el paradigma verdadero de la educación sexual, se entiende, ¿no? Sino como una práctica, bueno. Bueno, un tema que es difícil para todos nosotros también, digamos, vamos a defender la ESI nosotros, la educación sexual, y en realidad lo que hacen es que lo que estás defendiendo es eso, no la educación sexual, ¿no? Ellos desvían, simplifican, y después mandan de manera fragmentada a los colectivos que ellos creen que eso lo va a rechazar de manera importante. Entonces, ahí que había centralmente el tema. En el comité del PT les costaba entenderlo, sobre todo porque no aparecía tanto publicado en las redes, no en el Facebook o en el Twitter. Era WhatsApp. Sino que era abajo, era en WhatsApp, donde uno no tiene acceso a lo que se está transmitiendo vía WhatsApp. Ahora limitaron la cantidad de reenvíos, etcétera, a partir de lo que pasó. Pero la verdad es que lo que se descubrió investigando era que había muchísima guita en las principales empresas de Brasil puesta ahí en esa viralización de esta información que en un 90% era falso. Eso también se ve en las investigaciones. ¿Qué información circulaba ahí? En general era información falsa, inventada, construida para intervenir en esos colectivos que ellos habían detectado de manera casi quirúrgica. Esto a nosotros nos parece inverosímil. O sea, nosotros podemos decir, o sea, acá en Argentina esto, digamos, no sería creíble. Lo importante entender es que ellos saben qué es creíble, dónde y por quién. No construyen cualquier locura de representación, sino que antes analizan, indagan, escuchan, leen escenarios de opinión pública, escenarios de subjetividad, político-comunicacional a través de unas herramientas muy poderosas para comprender los modos de la subjetividad. Entonces, por ahí a nosotros nos parece ridículo, ¿cómo va a creer la gente? No, ellos saben de qué deberían convencernos acá en la Argentina. Por ejemplo, que después de una marcha para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en realidad fuimos a romper todo, a pintar el cabildo, o que las mujeres en el Ni Una Menos en realidad van a romper vidrios o a... Bueno, esas representaciones son creíbles acá en la Argentina y además segmentan a qué personas se las muestran, ¿no? En la campaña de esta campaña sucia de falsas noticias al respecto de la sexualidad, también se expandió a la imagen de Haddad, donde decían que era el creador de un kit gay para niños de 6 años. Un kit gay. Este fue el contenido más viralizado en la campaña de... Yo ahora voy a mostrar, son los 6 contenidos más viralizados en la campaña electoral. Esta es otra, dice un hombre que el hombre que intentó matar a Bolsonaro es un militante del PT, vean los detalles, ahí está, porque lo detuvieron en el momento. Acá supuestamente lo ven cerca de Lula, pero en verdad la foto es esta. ¿Ven? La foto real es esta, pero la que se viraliza por WhatsApp es esta. Pero vos vas a Brasil y le preguntás y dice, no, era un tipo que estaba con Lula. Era este, que estaba con Lula, claro. ¿Ven? Esta es la foto real. Bueno. Este es un juez de la nación, como si fuera el Bonadío de Brasil, porque así como hubo un plan Cóndor, ahora hay lawfare y hay esto, ¿no? O sea, nos pasa lo mismo en otros países. Él dice que va a explicar en la universidad cómo Haddad hace apología del incesto. Lo va a explicar con un libro que supuestamente es de Haddad, etc. Esta señora supuestamente fue agredida por militantes del PT en la calle cuando gritó Bolsonaro. En verdad es una actriz que había sido asaltada y que había muerto cuando pusieron su foto para la campaña de esta, ¿no? Y dice que Haddad tiene un proyecto de ley, acá estrategia de verosimilitud, ¿no? Cómo se construye la idea de que esto sea creíble. Dice que ya está presentado ese proyecto de ley. Un proyecto de ley. 2012. ¿Para qué? Para convertir la pedofilia en un acto legal a partir de los 12 años.
Bueno, todo esto nos hizo entender esto que refería Javier antes, ¿no? Este es Renato Robay, que está ahí con Javier en Ferro. ¿Se acuerdan cuando Cristina habló en Ferro en el encuentro de Claxo? Bueno, después fue esta charla, donde tanto en el caso de Bolsonaro, que venimos analizando, como en el de Donald Trump, que también sabemos y estudiamos casos con científicos acá del CONICET, de la Fundación Sadowski, de lo que fue Cambridge Analytica y la Big Data, Donald Trump en su campaña llegó a producir 172.000 versiones de un mismo meme, adaptada a los segmentos de población destinatarios, ¿sí? Con una frase metafórica tipo versículo bíblico, que puede querer decir cualquier cosa, sobre las armas, y con un anclaje de sentido en la imagen. Entonces, si vos sos del Club del Rifle en Estados Unidos, te va a mostrar una persona armada con una ametralladora y esa frase va a querer decir que vas a poder portar armas. Si vos sos una persona paranoica que tiene miedo de que lo roben, te va a mostrar con una puerta pentágono en tu casa que vas a poder defenderte de las armas. Y a la vez, con los algoritmos matemáticos, conocen tanto de nosotros, más que nosotros mismos, y saben qué color nos gusta, saben cuánto tiempo podemos ver un video, cuánto tiempo de atención tenemos o no. En función de eso, producen una comunicación fabricada para convencernos de algo. Este video, que lo vamos a ver ahora, fue el video más viral de esta campaña y muestra un poquito los niveles de violencia que a veces acá en Argentina nosotros no podemos creer cómo puede ser que nos odien tanto, ¿no? Hay un asesor de Macri que se llama Julián Gallo, que dice que ellos trabajaron la arquitectura de los sentimientos. O sea, ese odio que nosotros nos cuesta entender, nos cuesta explicarlo, tiene una arquitectura detrás. Una fábrica de odio, de miedo. Este video es una muestra de eso. O Brasil do Lula de volta, meu. Brasil do Lula de volta, é isso aí. Aquilo lá foi bom. Não, vou votar no PT. Vou votar no PT. Quero o Brasil do Lula de volta. É exatamente isso. Sí, que quiere Lula de vuelta. De boa. Gente, Lula é um caralho. Funcionário dele. Por si te queda alguna duda, ¿no? Ante esta visión, lo que nosotros entendimos es que, como dice acá, estamos ante una guerra comunicacional. Ahí lo que Renato Robay decía y explicaba era que cuando se analiza todo el escenario ahí en Brasil, dicen, estábamos viviendo una guerra, pero no lo sabíamos. Estábamos en guerra, pero no lo sabíamos. Porque estas son guerras de otra generación, otra forma de la guerra. Es una guerra algorítmica, es una guerra de otro tipo. Él dice, seguramente del otro lado uno puede imaginar que había un escenario de guerra, no los clásicos que imaginamos, moviendo tanquecitos, aviones en una mesa, con todos los médicos alrededor, pero había algo de eso, y en realidad lo que movían era la guerra, era una guerra matemática o algorítmica que estaba en marcha, que tenía mucha guita, de las principales empresas de Brasil, y también se veían los tentáculos de todo el aparataje norteamericano, israelí, atrás de eso, ¿no? Después cuando llega Bolsonaro al poder, se ve, porque enseguida lo primero que hacen es restablecer relaciones, vínculos comerciales, etcétera, con esas potencias. Pero ellos ya ahí ven eso, ahí descubren. Pero dicen, estábamos en una guerra y nosotros no entendíamos que estábamos en una guerra. Acá en Argentina, ustedes saben que el juicio que se está llevando por el uso espurio de datos ilegal de Cambridge Analytica, que lo tiene a Mark Zuckerberg en los juzgados en Estados Unidos, en Inglaterra, se declaró que Cambridge Analytica participó en una campaña anti-kirchnerista en 2015. Bueno, cuando nosotros analizamos y estudiamos esto, no es para que eso nos paralice,
porque esto es descomunal, ¿no? Como genera una sensación de decir, ah, puta, acá estamos al horno. O sea, si estos manejan este nivel de construcción milimétrica con datos, con algoritmos matemáticos de esta guerra que nosotros como pueblos no nos enteramos que estábamos librando contra nosotros, es muy difícil pensar la democracia hoy si esto fuera una hegemonía absoluta. Sin embargo, entendemos que la hegemonía nunca es completa, como nos enseñó Gramsci hace tantos años, y que los pueblos tenemos formas, modos, recursos, herramientas para dar esa disputa política por el sentido en este territorio que es la comunicación digital. Y ahí vamos a ver brevemente un caso, una investigación que hizo Javier sobre la cobertura de los medios hegemónicos de la desaparición de Santiago Maldonado. Digo la desaparición porque el foco está puesto en los meses, digamos, entre el 1 de agosto, que Santiago desaparece, hasta el 17 de octubre, cuando aparece su cuerpo, ¿sí? Acá me parece también interesante entender el rol de los medios, sobre todo en la destrucción. Hay toda una discusión en Brasil, a propósito hablamos de esto, y de lo que les pasa hoy a los medios con el tema Bolsonaro, y dicen, pero ¿cómo llegó Bolsonaro? Bueno, nosotros no estábamos a favor, le dice la Red Globo. Pero lo cierto es que ellos lo que hicieron fue destruir al PT, digamos, sobre lo que se dedicaron es a destituir y destruir al PT, después entró Bolsonaro por el costado. Es cierto eso, por eso el rol de los grandes medios, que acá son muy poderosos y son cada vez más poderosos, también hay que entender cómo construyen. Si a eso le sumamos cómo construye también las grandes empresas, cómo construye Facebook, etcétera, ahí tenemos cuál es la alianza que hay del otro lado. Acá, en este caso, nos había llamado la atención. A mí en particular me pareció muy raro porque ya habíamos empezado. Santiago desaparece un primero. El 2 de agosto recibimos, algunos que estamos en algunos grupos, desapareció un pibe en el sur en medio de una protesta. ¿No? Apareció, bueno, no sabemos dónde está. El 2 de agosto. El 3, algún que otro mensaje más, es preocupante, hace 48 horas que no aparece, pero todavía, la verdad que no le dábamos tanta atención. Me llamó a mí poderosamente la atención que al otro día, el viernes, aparece un informe en el programa, en el buque insignia del Canal 13, el programa de investigación periodística, que es PPT, una publicidad diciendo que iban a contar sobre una amenaza armada que preocupaba al gobierno. ¿Hay grupos armados en Argentina que están amenazando a la democracia? Pues yo, rarísimo. Y traté de hilarlo ahí con el caso de la desaparición de Santiago, veo una protesta y me resultaba inverosímil, me parecía raro, digo, pero aparte en 2 días ellos ya tienen una investigación sobre que supuestamente hay una amenaza armada. A ver el segundo cuadro, si es el de... Por ejemplo, la mostraban así. Para los que no le conocen, no lo conocen, les presento, es una AK-47, un arma de fabricación soviética. Me mostraban esta guerrilla. Así que hay gente así. Hoy, acá en Argentina, ya hay grupos armados. Viernes 4 de agosto. Y bueno, y ahí le voy a resumir, digamos, lo que pasa en el informe, pero bueno, ellos construían sobre la posibilidad que en realidad había un grupo armado en el sur, con lo cual la idea también subyacente era desapareció un pibe, pero ¿no estaría vinculado a la guerrilla esa? ¿No? Entonces, ¿cómo se reclamó un pibe que es un guerrillero? Algo habrá hecho, ¿no? Entonces jugaron esa capa de la conciencia. La verdad que los reflejos, la velocidad, el aparato que tiene la discusión es impresionante. La verdad que, no sé si alguno trabaja en un medio, pero hacer un informe de eso televisivo en 48 horas es casi imposible, ¿no? Hay como toda una preparación para eso. Y bueno, y después empieza toda una serie de notas en los grandes medios. Acá vamos a ver sobre todo lo que son los medios gráficos, pero en general los medios gráficos son los que van ordenando después lo que es el discurso público en los grandes medios de comunicación. Aparece en el diario, pero es lo que a la mañana hablan en la radio, lo que muestra en la televisión en la tarde, en el programa de Mariana Fabián, y yo a la noche. Pobre Mariana. A partir, sí, capaz que no está. Bueno, van construyendo, ¿no? Y me llamaba la atención que todos los días se viene construcción distinta sobre el caso Maldonado, mientras nosotros cada vez nos preocupábamos más sobre
la desaparición de ese pibe en el sur, sobre todo en la Argentina, con lo que significa para nosotros la desaparición de un joven, ¿no? Que vivimos tanta muerte, tanto dolor, los argentinos, eso era tremendo. Estar hablando 40 años de democracia de alguien desaparecido, ¿no? Volver otra vez con las madres de Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo, a cantar las mismas canciones, a pedir aparición con vida, castigo a los culpables en el año 2017. Realmente para todos los militantes de derechos humanos y todas las militantes de derechos humanos, absolutamente impensable, sobre todo después de que Néstor Kirchner bajó los cuadros en el Colegio Militar aquel 24 de marzo del 2004, ni las madres, ni los organismos, ni los militantes de derechos humanos creímos que íbamos a tener que volver a la Plaza de Mayo a pedir por la aparición con vida de un pibe de 27 años. Y en las protestas llevaban preso a quienes sacaban fotos, registraban y tenían que decir el nombre, ¿no? Decir tu nombre para saber a quién se llevaba. Pues ya había un pibe que estaba desaparecido. Entonces se activa todo eso en nosotros. Entonces, me parecía muy, digamos, quería ver a fondo qué hacían los medios. Y los medios todos los días inventaban alguna historia para tratar de que nosotros dejemos de preguntarnos dónde está Santiago, ¿no? Una pregunta, tratábamos de desestabilizar todo lo que era la construcción del gobierno y los grandes medios de comunicación alrededor de ese tema. Y claro, digamos, nuestro grupo social decía, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de eso en redes sociales? Que todos decíamos, yo estoy acá con mis compañeros y Santiago Maldonado, ¿dónde está? Pero no éramos solo nosotros, sino que eso se viralizó. La nieta de Mirta Legrand puso en sus redes sociales, yo estoy acá en el shopping y Santiago Maldonado, ¿dónde está? Digo, no lo digo porque tenga más valor un comentario que otro, sino por la magnitud de la respuesta viralizada por la aparición con vida de Santiago, ¿no? Mientras tanto los medios decían esto, bueno, que estaba en Chile... Acá esta construcción es interesante también, porque trataban de hacer primero que estaba vinculado a un grupo del supuesto grupo guerrillero, y después también a alguien feroz. Y le resultaba muy difícil, porque Santiago siempre, digamos, en las fotos aparecía como medio como simpático, ¿no? Lo cual era todo un problema para ellos. Yo tenía que construir un monstruo, sobre el cual nadie se pregunta dónde está. Y sin embargo aparecía con una imagen como hasta mística, si se quieren, en algunas imágenes, ¿no? Repetía otras cosas. Pero eso es algo que también trabaja mucho ellos. Como le prestan mucha atención a ese tema, al tema de la imagen de la foto. Pero bueno, todos los días una versión distinta, ¿no? Entre Ríos se investigan si un camionero había levantado la ruta, cosa que digamos, bueno, era un hippie, habrá subido un camión, se habrá ido, déjense de joder. Esto era una semana de búsqueda, ¿no? A una semana. Después, según un jefe policial, varios vecinos vieron a un joven que podía ser Maldonado, era un pibe robado, a nadie, ¿no? Entonces, le van tratando de dar verosimilitud. Hay un barrio donde todos se parecen a Santiago. ¿What? Increíble, pero eso lo publicaron, ese título. En la tapa, el primer día que llega a la tapa de Clarín, el caso de Santiago Maldonado, ya... No, había llegado antes. No, había llegado antes, esta es la segunda marcha. Esto después de la segunda marcha, que fue masiva, hubo cientos de miles de personas en las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país. Sin embargo, la foto que publica Clarín es solo de una parte del escenario, dice más izquierda que kirchneristas en el acto por Maldonado, no solo eso. O sea, imagínense que nosotros estamos mostrando un recorte que es en realidad que ve, y un discurso en que ve gran parte de la sociedad. La foto de un joven parecido a Maldonado, que otra controversia a Bolsón, un pibe con barba, con un una gorra. Dos simpáticos del gobierno, Soborno tuvo la protesta. Su video, Francisco Olivera habla con Carlos Pañi. Francisco Olivera, bueno, ¿qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? Se pregunta. Esta es Un mapuche. un mapuche. Esta es una hipótesis que va creciendo dentro del gobierno de a poco, de manera muy subrepticia, no quieren tampoco decirlo públicamente, pero están detrás de esta pista que yo te estoy diciendo. Y ahora te lo voy a explicar. Esta semana, entre jueves y viernes, el gobierno va a estar seguramente atento al recuento de los votos, ¿no? Sí. Pero hay una cosa muy relevante que se va a definir, que es que en un laboratorio de Comodoro Rivadavia hay unas muestras de sangre. El gobierno quiere saber si son de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque son anteriores al hecho
del 1 de agosto, donde supuestamente desapareció, se subió una camioneta. Lo que necesita... Lo subieron, no se subió. Lo subieron una camioneta, lo habrían subido una camioneta Esa es la versión. de gendarmería, exactamente. Ahora, los investigadores, la justicia, parte del gobierno, lo que quieren saber es si esas manchas de sangre, que son de 10 días antes, son... ¿Que dónde están esas manchas? Que están en un género cuadriculado, en una cinta magnética y en un trapo y en una cuerda. Son de 10 días antes. 10 días de antes. que supuestamente Lo la secuestraron. gendarmería lo habría secuestrado. Sí. Un género cuadriculado. Ven cómo usan la verosimilitud, ¿no? Es un invento insólito, digamos, el rol de los servicios de inteligencia, los sectores más oscuros en Argentina, con algún sector de la prensa, es escandaloso, ¿no? Ahora no. Pero uno cuando ve, analiza eso, es muy impresionante, ¿no? Porque eso, evidentemente, es basura filtrada para seguir confundiendo la opinión pública. Acá está el primer día que aparece en Clarín, en el mes de agosto, el primer día que aparece... Desde el día que desaparece, todas las tapas de Clarín, digamos, no diciendo, omitiendo que teníamos un pibe desaparecido, hasta que llega... El día 29 llega a la tapa, ¿no? Hasta ahí lo ocultaban. Mientras que la ciudadanía era uno de los temas centrales. Pero para todos nosotros, era central saber dónde estaba Santiago. Indudablemente. Era todos los días nos andábamos y decíamos, ¿dónde está Santiago? Los medios trataron todo el tiempo de desviar la investigación o ocultar el tema. Acá está el tema de la construcción, cuando hablaba del tema de las imágenes. Miren cómo lo dibuja Sabat a Santiago, ¿no? Con esa cara así, como de alguien malo, que uno no se corte. ¿no? Furioso Pero, casi, que acá sí parece furioso casi. claro, ¿lo ves? En realidad no mandaron fotos que reflejen ese gesto de Santiago. Entonces lo inventaron, lo dibujaron. Hay que ser miserable para ser semejante cosa. Con un pibe desaparecido, ¿no? Pero mira, hay dibujos que le salían Pero mal. hay otros que, sin embargo, digamos, cuando dibujan también, tratan de ir hacia otro sentido, ¿no? Por eso la importancia que dan al tema de la imagen. Pero a mí lo que me parecía interesante es ver el rol que tuvimos como ciudadanos y cómo laburamos con los medios que teníamos. Hay un rol central en las redes sociales de comunicación, donde todo el tiempo desestabilizábamos con una pregunta, ¿no? ¿Dónde está Santiago? Nada más con eso desestabilizamos toda la potencia, el poder puesta al servicio de ocultar esta causa o de esconderla. Dijeron que estaba en Chile, nosotros decíamos, ¿dónde está Santiago? Que Santiago era un terrorista, y nosotros decíamos, ¿dónde está Santiago? Que un camionero se lo había llevado Entre Ríos, que Santiago parecía filmado en un negocio, que hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago, que a Santiago lo tenían los mapuches, que los mapuches reciben apoyo de las FARC y de extremistas kurdos, lo dijeron, yo lo dijo la Patricia López. que Santiago se había sacrificado para favorecer a Johnny Guala, que Santiago era karateca y no lo hubieran podido capturar, que Santiago era sobrino de Vaca Narvaja, que un patrimonio lo había levantado en la ruta, que lo había matado un costero, que podía haber sido un gendarme suelto, que había sido solo un grupo de 7 gendarmes, que un gendarme le tiró una piedra o que a un gendarme se le escapó un tiro. Digamos, en todas versiones, todo el tiempo, mientras nosotros al otro lado seguíamos preguntándonos dónde está Santiago y no dejamos que ese tema se caiga o se muera. Este ejemplo lo tomamos para entender. Antes estuvimos analizando la magnitud de ese monstruo que enfrentamos y cómo produjeron esa arquitectura para triunfar en las elecciones de Donald Trump, en las de Bolsonaro, cómo afectaron las elecciones en la Argentina en 2015, el Brexit, en fin, una cantidad de procesos que no eran comprensibles por sí mismos. Lo que subyace es toda esa arquitectura de ese uso espurio de la Big Data y de la microsegmentación, de la nanosegmentación. Y del otro lado, los pueblos, ¿no? Entonces, cuando estudiamos todo esto, empezamos a intentar pensar que no nos paralice, que no nos congele la magnitud del monstruo que enfrentamos, que no nos congele políticamente. Nosotros hacemos una autocrítica ahí, desde el kirchnerismo, del campo popular, de que nosotros primero subestimamos la comunicación, especialmente la comunicación digital, antes de 2015. Tenemos compañeros a los que adoramos, referentes políticos, que nos decían: ellos hacen comunicación, nosotros hacemos política. Bueno, como si se pudiera hacer política sin concebir los modos de producción de subjetividad de esta etapa histórica. Ahí
bueno, nada, con un costo muy alto, tuvimos que hacer todo un proceso de crecimiento y de comprensión de la enorme complejidad de estos procesos. Ahora, sí algo hay que reconocerle a eso de la reivindicación de la política, y desde el 11 de agosto pudimos ratificarlo, que en la Argentina hay una experiencia política que se sobrepone, de modo que los brasileños realmente estudian lo que está pasando en Argentina, porque esto de salir a las calles, en lo de Santiago Maldonado, el movimiento de derechos humanos, en Brasil piensen que no solo que no hubo ley de medios, sino que no hubo juicio a los genocidas de la dictadura en Brasil. El movimiento de derechos humanos en Brasil no tiene ni por asomo la fuerza, la magnitud, la potencia histórica que tuvimos acá, bueno, con las madres que nos parieron a todos nosotros, ¿no? Entonces empezamos a pensar, ante esta maquinaria descomunal, ¿con qué contamos nosotros para enfrentar, para entender que nos están haciendo la guerra y desde nuestro paradigma político, humano, poder afrontar esa situación? Bueno, como les decíamos, hicimos todo este estudio y llegamos a elaborar 5 ejes de trabajo que son un poco la lógica que venimos a proponer hoy. Lo primero, claro, es la lectura de escenario político comunicacional. Lo primero es entender el territorio donde estamos, escuchar, entender, digamos, eso que puede ser una categoría técnica o de comunicación, pero que en realidad es absolutamente político. Lo primero es escuchar, entender, ver de qué se habla, cuáles son las preocupaciones, con qué términos se habla, se discute, se debate, cómo se valora, no se valora las políticas públicas, las distintas políticas, etc. Para ahí sí intervenir, pero primero es escuchar, entender ese escenario, no solo, por ejemplo, qué redes usan, que es lo que estábamos viendo antes, cómo se comunica la gente, etc., sino también cómo lo hacen, y también cómo nos ven a nosotros, cómo nosotros vemos a ellos, cómo construyen el imaginario para poder intervenir. Si no conocemos, si no entendemos, difícilmente vamos a intervenir de manera adecuada. Sobre todo nos cuesta mucho a nosotros, que estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos, todo lo que somos, lo que hicimos. Entonces, somos muy del decir. Y entonces a veces cometemos el error de no escuchar antes de decir, y podemos cometer errores ahí. Así que lo primero nos parece es el tema de la escucha. Para esto de la escucha, las plataformas digitales, como veíamos antes, nos dan mucha información. Por ejemplo, en una analítica de redes sociales, cuando empiezan a aumentar descomunal los precios de los alimentos, nosotros hablábamos de canasta alimentaria básica, que nos parece un concepto normal. Bueno, la gente en las analíticas de redes hablaba de la carne y de la leche. O sea, las palabras que más nombraban cuando hablaban de este problema eran al mismo tamaño que Macri, se salía carne y leche. Y mientras tanto, nosotros hablábamos de canasta alimentaria básica, derechos alimentarios, derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Son abstracciones que para los militantes políticos son re familiares, pero para los segmentos menos politizados de la sociedad, los nombran la realidad de otra manera. Entonces podemos decir lo mismo, siendo fieles a lo que pensamos, del modo en el que esos segmentos menos politizados de la sociedad lo puedan comprender. Estamos, claro, el precio de la leche, el precio de la carne aparecían como las principales preocupaciones cuando leíamos redes sociales sobre este problema. Por eso es tan importante leer, no solo los grupos focales, los estudios habituales, sino también la comunicación digital. Bueno, después la formación, esto que estamos haciendo hoy acá, entendiendo todas estas cuestiones y formándonos, lo que hacen en la universidad. Acá tenemos a las autoridades de la Universidad de La Plata, que tanto queremos, y que es esta casa que nos alberga para desarrollar todas estas reflexiones y estudios y análisis y investigaciones. La formación como un proceso fundamental para la ciudadanía de estas democracias, porque son estas democracias las que tenemos que protagonizar. Estamos acostumbrados a los medios de comunicación de un enunciador muy fuerte, como es la televisión, y una audiencia muy grande, como está haciendo en este momento esto. Yo estoy hablando y todos ustedes están escuchando. Sin embargo, la comunicación digital nos permite desarrollar procesos de comunicación colaborativos con el protagonismo de muchas voces. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que seguramente muchos de ustedes participaron.
Pero ahí hay algo central para entender el tema de la producción colaborativa, digamos, a propósito de los números que vimos antes en el cuadro sobre el episodio de Patricia Bullrich, no, sobre todo el escenario de Patricia Bullrich y alrededor de cuánta viralización tuvo ese tema o ese video. Y es que si nosotros coordinamos acciones, siendo mayorías, entendiendo lo que vamos a decir, vamos a tener una potencia que hoy no tenemos. Tenemos un problema serio que tenemos que ir superando, que tenemos que trabajar mucho, que es cierta fragmentación de nuestro espacio, ¿no? El campo popular. Un montón de internas, un montón de cosas que cada uno de nosotros sabemos, hicieron que trabajemos en comunidades muy chicas, cerradas, y trabajemos poco de manera coordinada. Me parece central entender que nosotros la potencia también en las redes la vamos a tener en el momento en que coordinemos acciones. Así como coordinamos acciones con el tema de lo de Maldonado, coordinar distintas acciones en las redes nos va a dar mucha potencia, porque somos muchos. Imagínense si nos ponemos a dar un debate sobre un tema determinado en todos los grupos que tenemos nosotros, y los que estamos acá, más los grupos que están afuera, más los grupos gremiales, más los vecinos que estén preocupados por lo que está pasando acá en La Plata, de otros distritos. Intervenimos de una manera distinta en la conversación pública, en la discusión pública, y empieza a aparecer primero y empieza a aparecer mucho más. Me parece que ese es una de las grandes deudas que tenemos. Coordinar acciones entre todos los espacios que integramos el campo nacional y popular. Advertimos eso a propósito de cuando contábamos sobre la relación con algunos otros países hermanos, a propósito de un pedido que nos hace la gente de México, de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México. Hablamos con uno de sus principales colaboradores, que tiene a cargo la formación de los cuadros de Morena, el Movimiento de Reconstrucción Nacional, el movimiento de López Obrador. Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco viene a una presentación que hacemos nosotros y nos dice: me interesaría llevarlo para el curso de formación política que vamos a dar en México en los próximos meses. En la conversación le digo: bueno, nosotros le podemos dar algo del curso que hicimos, pero tiene que estar adecuado, lo vas a tener que hacer con tus intelectuales, con tus comunicadores, con tus formadores, para que tenga la lógica que tiene en México y no en Argentina. Digo, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Para cuánto es esa capacitación que vas a dar en formación política? López Obrador dice, el número exacto no te lo puedo decir, pero son 600.000 más o menos.